Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno, amén. Uf. Bienvenidos, bienvenidos a otra transmisión más de Como Llama de Fuego. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Estamos en vivo, así que salúdenos, déjenos saber quién está ahí para poderlos saludar. Queremos saludarles, queremos saber quién está por ahí. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más. ¡Yay! Sí, estamos en vivo. Gracias por la misericordia de Dios. Tuvimos un problema ahí, como se dice, técnico, pero ya estamos ya en vivo. Así que se pueden ir conectando poco a poco, cuando quieran. Nos deja saber quién está ahí. Gracias, gracias por conectarse. Dios te bendiga, Miguel. Dios les bendiga a todos los que todos los que se están conectando. No puedo ver en mi pantalla si estoy en vivo o no. Ah, ya estoy ahí. Ah, yeah. Ya estoy en vivo. Así que gracias a todos los que se están conectando. Somos 4. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Yo quería hacer una buena introducción, pero a través de los problemas técnicos que tuvimos, déjenme saludarlos y comenzar inmediatamente, pues no quiero que ustedes se queden ahí mucho tiempo. Sé que su tiempo es muy valioso, pero el día de hoy me quiero tomar un... Dios te bendiga, Miguel, Dios te bendiga, Gloria, Dios le bendiga a todos los que se van a comenzar a conectar. Muchas gracias. Les pido disculpas por la calidad de mi voz, pues lamentablemente no está al 100%, pero trataré de darle el 100% a todos. Dios te bendiga, Sabdi. Dios te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo allá hasta Honduras. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno, amén. Así que ya saben, comenten, compartan, dejen su like. Entre más ustedes participen, más esto se va haciendo más grande. Acuérdense que estamos comenzando las transmisiones ahora los miércoles. Así que compartan, 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 por si alguien todavía ahí no ha captado la idea de que los en vivos ya son los miércoles. Muchísimas gracias a todos los que se van a conectar. Muchísimas gracias a todos los que van a comenzar a compartir. El tema del día de hoy, ya como ustedes lo pueden ver ahí, es el apóstol Pedro. De ordinario a extraordinario. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que comenzamos nuestro en vivo ahora. Ahora sí, comenzamos en vivo. Y es que todos tenemos una historia. Vamos a hacer una oración primeramente. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por el día de hoy, gracias por todo lo que tú has hecho. Señor Jesús, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, oh Dios y Padre Celestial, tú nos hables, Señor. Que tú nos hables, bendito Dios, a nuestras vidas. Que por medio de tu Espíritu Santo podamos sentir tu presencia. Que podamos ser transformados y que podamos crecer conforme a tus sagradas escrituras, oh Dios. Te pido que pases un carbón encendido por mis labios, que nos perdones, Señor, de cualquier ofensa que hemos cometido el día de hoy. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para escuchar tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quiero que vayan a Mateo. A Mateo capítulo 16, el verso número... Vamos a leer el verso número 17. Amén.
Y dice así la Sagrada Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los que aman a Dios dicen, con entusiasmo, y los que aman a Dios dicen, amén. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. El día de hoy quiero llevarlos por este tema. Hemos hablado de Jeremías, hemos hablado de Jonás, hemos hablado del endemoniado Gadareno, hemos hablado de tantos personajes. Pero creo que el que muchos querían escuchar era qué es lo que tiene que hablar el hermano Yair acerca del apóstol Pedro. Y es que de Pedro se tiene que decir muchas cosas. Y usualmente cuando se habla de Pedro se habla de una persona fuerte, dura. Pero no nos damos cuenta de que Pedro ya era especial desde el principio. Y como yo siempre he empezado todos estos en vivos, todos tenemos una historia que empieza en la sencillez. La mayoría no nace con grandes títulos, con prestigio, ni con poder. Somos personas comunes, con luchas diarias, con temores y con sueños que a veces parecen muy lejanos. Pero es precisamente en lo ordinario donde Dios revela su poder extraordinario. El apóstol Pedro es la prueba viviente de esto. Cuando lo conocemos por primera vez en los evangelios, nos encontramos a un Pedro pescador. No nos encontramos a un gran predicador. No nos encontramos con un gran estratega, ni a un líder conocido. Cuando conocemos a Pedro, conocemos al apóstol Pedro, conocemos a un Pedro pescador, conocemos a un Pedro con manos ásperas, conocemos a un Pedro con un carácter impulsivo, conocemos a un Pedro con emociones fuertes y conocemos a un Pedro con decisiones a veces apresuradas. Pedro era un hombre ordinario, como cualquiera de nosotros. Pero algo ocurrió. Dentro de todo este relato, algo sucedió. Jesús lo miró. Jesús lo vio. Y cuando Jesús lo miró, lo llamó por su nombre. Y no solamente lo llamó por su nombre, sino que también le dio un propósito. Ese encuentro con Jesús fue el inicio de una transformación que lo llevaría de lo ordinario a lo extraordinario. La historia de Pedro es nuestra historia. Todos nosotros comenzamos de abajo y de momento Dios en su eterna misericordia nos fue elevando y elevando y elevando y elevando a lugares a donde nosotros nunca pensábamos llegar. Sin embargo, por su gracia y por su misericordia es que nosotros podemos estar de pie todavía el día de hoy. Por eso es que muchos hoy en día han dicho, pero ¿cómo es posible que tú todavía estás de pie? Nosotros estamos de pie por la gracia y por la misericordia de Dios. Cada uno tenemos una historia que contar y cada uno de nuestra historia lo que demuestra es la gracia, el poder, el amor, la misericordia de un Dios vivo, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos miró, de un Dios que nos dio un nuevo nombre y un Dios que nos dio un nuevo propósito. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahora? La historia de Pedro es nuestra historia. De momento no sabíamos nada y de momento Dios nos capacitó. No teníamos un propósito, de momento Dios nos dio un propósito. Pero todos nosotros en algún momento nos hemos sentido ordinarios. Todos nosotros en algún momento nos hemos sentido frágiles. Todos en algún momento nos hemos sentido limitados. Pero Dios en su gracia tomó lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo simple para manifestar su gloria y lo común para revelar lo eterno. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahora? Ahora,
Vamos a sumergirnos. Y mientras usted se vaya conectando, vaya compartiendo. Porque yo sé que alguien por ahí va a escuchar esta palabra y va a decir, eso era para mí hoy. Yo necesitaba que escuchar esto. Yo necesitaba que Dios me hablara. Y Dios nos está hablando. Y Dios nos va a continuar hablando. Así que si usted se queda al final, usted se va a llevar una bendición impresionante. Se lo aseguro, usted se va a llevar una bendición impresionante. Porque mientras yo estudiaba este tema, yo me quedaba así, Dios mío. Tantas veces que yo había escuchado, tantas veces que yo había leído la historia de Pedro. Hay gente que no se conecta porque dice, es que yo ya sé la historia de Pedro. Es que yo ya sé lo que el hermano Yair ya va a contar. Es que yo sé lo que el hermano Yair va a hablar. No se equivoque. No sabe. No se puede precipitar. Por eso es que yo le digo, comparten, porque en algún momento ustedes van a entender algo. Pero Dios en su eterna misericordia tomó lo débil. Y hoy vamos a sumergirnos en la vida del apóstol Pedro. El hombre ordinario transformado en el hombre extraordinario. Descubriremos en su recorrido que lo importante no es en donde nosotros comenzamos. Escucha bien esto. No es en donde tú comenzaste. Porque tu principio pudo haber sido pequeño. Pero Dios puede tener destinado, y Él tiene destinado un futuro o un presente más grande de como tú comenzaste. Pudiste comenzar pequeño, pero tu final puede ser más grande. Porque en las manos de Dios, yo he entendido que todo lo que está en las manos de Dios se multiplica. Se multiplicaron los panes, se multiplicaron los peces. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo en las manos de Dios cambia. Todo en las manos del alfarero es transformado. Todo en las manos de Dios se va de lo ordinario a lo extraordinario. Dios no solamente lo hizo con Pedro, también lo hizo con el apóstol Pablo. Donde no solamente lo hizo con Pablo, también lo hizo con Bartolomé, lo hizo con Judas, lo hizo con Tomás, lo hizo con todos estos hombres que al final del día comenzaron con un principio pequeño, pero fueron llevados a un nivel a donde decidieron entregar su vida por el evangelio. Y sabe que gracias a esos hombres valientes, gracias a esos hombres ordinarios, gracias a esos hombres comunes y corrientes, el evangelio hoy en día es predicado. El evangelio hoy en día es anunciado por personas tan pequeñas como nosotros, como tú que tú me estás escuchando. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha escogido a lo más pequeño. Dios ha escogido a lo más humilde. ¿Sabe para qué? Para avergonzar a los sabios, para demostrar a los hombres de hoy en día que de Dios es el poder. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Que de Dios es el poder, que Dios es el que transforma, que Dios es el que cambia, que Dios es el que edifica, que Dios es el que restaura, que Dios es el que transforma. Y alguien hoy en día debe de escuchar esto. Lo que tú has intentado con tus propias fuerzas ha fracasado, lo sé, lo entiendo, pero tienes que entender algo, que todos los que estamos conectados aquí, que el amigo que decidió compartirte este en vivo ha entendido algo, que solamente Dios puede cambiar la persona de la que nosotros somos, que solamente Dios puede transformarte, que solamente Dios puede quitar eso todo malo que ha habido en tu vida. Dios lo puede cambiar y transformarlo para algo bueno. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Descubriremos en su recorrido que lo importante no es en dónde comenzamos, sino de quién te llamó, quién te transformó y quién camina contigo hasta el final. Hablemos de Pedro. De 12 discípulos, en las cuatro ocasiones en los evangelios en donde se menciona la lista de todos los discípulos que se convirtieron en apóstoles, el primero que se menciona en la lista de los discípulos, Pedro siempre es el primero. Pedro siempre es el primero. Cuando se confirma la lista, Pedro siempre es el primero. Esto confirma su condición de líder, que todos tenían diferentes personalidades. Pero Pedro, te voy a hablar unas características de Pedro. Pedro era ansioso, Pedro era agresivo, Pedro era valiente y Pedro era muy sincero. Era demasiado franco. Y tenía el hábito, escucha esto, y tenía el hábito de hacer funcionar la boca cuando su cerebro estaba todavía en neutral. Hablaba más rápido de lo que él pensaba. ¿Están conmigo? Hablaba más rápido de lo que él pensaba.
Su nombre no era Pedro, su nombre era Simón. Y Simón era un nombre muy común, algo ordinario. El nombre completo de Simón era Simón, hijo de Jonás. Y Jonás era conocido, es la interpretación aramea de Juan. No habla más de sus padres, solamente habla de que Simón era hijo de Jonás. Pedro era una especie de sobrenombre, y ese sobrenombre significa roca. Su personalidad iba de acuerdo con su sobrenombre, y Jesús tuvo una razón específica para ponérselo. ¿Se acuerda que Jesús también le llama a unos discípulos hijos del rayo? Por lo mismo, que eran impetuosos, porque todavía no habían sido transformados por el poder de Dios. Por naturaleza, Pedro era impetuoso. Por naturaleza, Pedro era inconstante. Y por naturaleza, Pedro era poco digno de confianza. Sí. Porque tenía la tendencia a hacer promesas que no podía cumplir. Oh, yo voy a entregar mi vida por ti. Jesús le dijo, espérate. El día de hoy, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Pero era ansioso. Era ansioso. Era de esas personas que se entregaban en cuerpo y en alma a una cosa, pero que se rendía antes de terminarla. Cuando Jesús lo encontró, Pedro era una persona de doble ánimo. Como dice Santiago, capítulo 1, verso número 8. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando todo iba bien, Jesús y los demás escritores le llamaban Simón. Y esto lo podemos ver en Marcos 1:29. Cuando se refiere a su suegra, el escritor lo llama Simón. El descubrir su oficio, vemos que los escritores también se refieren a él como Simón. Pero también se refería a él como Simón cuando cometía errores. Y eso lo podemos ver en Lucas 22:31. En donde dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino que también a la muerte. ¿Vio? Promesas. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Se están gozando. Mientras se vayan conectando, vayan compartiendo. Yo veo a 8 personas conectadas, pero solamente veo 4 compartidos. Vamos a compartir. No se avergüencen del evangelio. Tampoco se avergüencen de mí, no se preocupen. Juan, el apóstol Juan, es el que mejor describe a Pedro. Y yo me hago esta pregunta, ¿por qué es que quien mejor lo describe? Y me vengo a dar cuenta, después de leer, después de investigar, que habían sido amigos de toda la vida. Pedro y Juan no solamente habían sido amigos de toda la vida, sino que también eran socios. Pedro tenía un negocio de pescar. Tenía 3 barcos, tenía 3 balsas, y una de ellas era de Juan. Y Juan, el apóstol Juan, conocía muy bien a Pedro. Eran amigos de toda la vida, eran socios y también eran vecinos. Lo vio crecer
desde pequeño. Conocía muy bien a Pedro. Y eso me lleva a lo siguiente. El apóstol Pedro, o Pedro, Simón, era pescador por profesión. Vivía en Capernaum y pescaba en el mar de Galilea. Si la Biblia habla de su suegra, significa que Simón era casado. El apóstol Simón Pedro, vamos a llamarlo así, Simón Pedro, era casado. Y no solamente era casado, sino que en 1 Corintios 9:5, el apóstol Pablo hace mención de que Pedro llevó a su esposa en uno de sus viajes misioneros. Significa que si andaba con su esposa, era porque amaba a su esposa. Andaba con su esposa, para arriba, para abajo, a donde sea. Y en un momento usted se va a dar cuenta de la importancia de este punto. Porque así como vivió el apóstol Pedro y hacía todo con su esposa, también los últimos momentos fueron así. ¿Están conmigo? Si están conmigo, dejen su like, comparten. Dios es bueno, amén. Nadie hablaba tanto como Pedro. Nadie hablaba tanto como Pedro. Pedro hablaba y hablaba y hablaba. En todas las menciones, las dos personas más mencionadas en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, era Jesús y Pedro. Jesús y Pedro. ¿Y quién dicen que soy yo? Y Pedro contestaba. Y cuando la barca estaba siendo sacudida, Pedro fue el que habló. Y cuando vieron a un hombre caminando por encima de las aguas, dijeron, es un fantasma. ¿Quién fue el que habló? Fue Pedro. Pero así como nadie hablaba como Pedro, ninguno fue tan regañado como Pedro. En muchas ocasiones Jesús regañó a Pedro. Ninguno otro confesó a Jesús tan explícitamente como Pedro. Y tampoco otro lo negó como lo negó Pedro. ¿Están conmigo? ¿Se están gozando? Nadie fue más alabado y bendecido que Pedro. Pero también fue el que recibió el regaño más fuerte. Que le dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás. Uf. Qué fuerte. Una declaración muy fuerte. Aléjate de mí, Satanás. Pero todo esto contribuyó a hacer de él un líder. Y no cualquier líder. Todo esto de que yo le acabo de mencionar preparó el camino para que Pedro, Simón Pedro, fuera el líder. Fuera el líder que Dios quería que fuera. Todas las características de Pedro, todo lo que hemos mencionado de Pedro, todo lo bueno y todo lo malo, tenía que ver con algo importante. Dios lo había formado así. Y como Dios lo formó, Dios también sabía que Él iba a utilizar cada una de sus fortalezas para la predicación del evangelio. Y no solamente las fortalezas, sino que también sus debilidades para la predicación del evangelio. Y a veces nosotros nos limitamos y comenzamos a ver nuestras limitaciones, comenzamos a ver nuestras deficiencias y no nos damos cuenta de que fue Dios que nos hizo así, porque al final del día el que iba a demostrar su gracia a través de nosotros iba a ser Dios. Esto nunca se ha tratado de nosotros, amados. Esto siempre se ha tratado de Dios. Y aunque nosotros nos veamos como pequeños, Dios nos ve como gigantes. Y aunque nosotros aunque nosotros nos veamos con un mal carácter, Dios dice, ahí yo veo un líder. Aunque nosotros nos veamos nerviosos o tímidos, alabado sea el nombre de Jesús, Dios dice, ahí yo veo un hombre manso, ahí yo veo un hombre preparado, ahí yo veo a alguien, alabado sea el nombre de Jesús,
Jesús. Nosotros vemos nuestras limitaciones, pero Dios no ve nuestras limitaciones. Dios ve algo más allá. Dios ve algo más grande. Alguien tiene que entender esto, de que tu presente no determina tu futuro. El que determina tu futuro se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahora? Dios toma a un hombre con una personalidad ambivalente, vacilante, un rebelde, y lo transforma en un líder. Y no solamente lo transforma en un líder, sino que también lo transforma en el predicador más grande de los apóstoles. En la vida de Pedro veremos 3 elementos claves para convertirse en un hombre extraordinario. Y vemos que el apóstol, y vemos que Simón Pedro, uno de esos 3 elementos claves para convertirse en un hombre extraordinario, era que era curioso. Él siempre quería saber más. Él siempre quería entender más. Él siempre tenía preguntas, él siempre quería saber más. Explícame esta parábola. No entiendo por qué tú dices esto. Dime un poco más, enséñame más, demuéstrame más. Porque Dios no puede contar con una persona pasiva. Dios no puede contar con una persona que diga, tú sabes que yo me conformo con saber con lo poco que yo sé. Alabado sea el nombre de Jesús. Para dar el paso a un hombre ordinario, a un hombre extraordinario, se tiene que humillar uno y decir, Señor, ayúdame, enséñame. Mientras yo lea la palabra, háblame a mí de conforme a tu palabra. Yo quiero ser transformado. Yo quiero entender un poco más. El segundo punto es que el apóstol Pedro o Simón Pedro tenía una iniciativa. Pedro no solamente era el primero en preguntar, sino que también era el primero en contestar. ¿Están listos? Vamos a Mateo. A Mateo 16, verso número 13. Y voy a leer la siguiente historia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y quién contestó? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así como era el primero en preguntar, también era el primero en tener iniciativa. Y no solamente tenía la iniciativa para responder, también era un hombre que tenía la iniciativa para defender a los suyos. Y en algunos momentos de forma abrupta y de forma bruta, y de otro pues de forma pasiva. Pero Dios no miraba sus debilidades como lo ve el hombre. Dios veía y decía, este hombre es capaz de defender el evangelio con su vida. Hermano Yair, ¿cómo usted sabe eso? Vamos a Lucas 22:47. Y mientras él, Jesús, aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo a los que estaban con él lo que iba de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos, ya se imagina quién era ese uno de ellos, ¿verdad? Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dice, y uno de ellos. Y si ustedes se preguntan bien,
Y son curiosos. Uno diría, ¿quién fue uno de ellos? Los que saben Biblia saben. Fue Pedro. Pero con todo y eso, pero con todo y ser impetuoso, Pedro tenía el material de líder. Porque es mejor trabajar con alguien así que tratar de motivar a alguien pasivo e indeciso. Hay un dicho por ahí que dice: es más fácil suavizar a un fanático que resucitar a un muerto. Es muy difícil que Dios trabaje con personas pasivas. Es muy difícil que Dios trabaje con una persona que él tenga que arrastrar y motivar. De hecho, muchos de nosotros podemos llegar a la conclusión de que es muy difícil trabajar al lado de una persona que no sepa qué hacer, que es indeciso, que está en una posición pero le dicen: no, es que yo no sé, yo no creo, a lo mejor yo estoy bien así. Es más fácil suavizar a un fanático, es más fácil decirle a un loco: hey, tranquilo, cálmate, hey, no te apresures, vamos a trabajar lento, a que tratar de motivar y empujar a una persona. La tercera característica que tenía el apóstol Pedro, Simón Pedro, era que tenía un compromiso. Tenía compromiso. Siempre estaba en el centro de la acción. Y eso lo vemos en Mateo 14:26. Y en ese momento Jesús se sube a la barca. Iba a ir iba a ir hacia el otro lado de la ribera. Entre tanto que se despidió de la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó en la noche estaba allí solo. La barca había partido. Y la barca ya estaba en medio del mar. Y de momento se levantan olas y se levanta un viento contrario. Y en la cuarta vigilia, Jesús viene hacia ellos, los encuentra. Pero no los encuentra de una forma común. Los encuentra caminando sobre las aguas. Y los discípulos, viendo que andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Estaban espantados. Estaban hechos locos. Oye, imagínense. Y estaban ahí remando y remando y remando. Y de momento ver a un hombre caminando sobre las aguas. ¿Usted qué va a hacer? Se va a espantar. Pero enseguida Jesús les habló y le dijo: tened ánimos, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y cuando llegamos a este verso, usualmente nos enfocamos mucho en la falta de fe. En la falta de fe que tuvo Simón Pedro. Pero no nos damos cuenta en el compromiso y la iniciativa y la valentía que tuvo para decir: si eres tú, llámame. Porque si tú estás caminando sobre las aguas, yo también lo voy a hacer. Atrevido Pedro, ¿verdad? Atrevido Pedro. Pedro era un buen alumno. Tenía resistencia. Para que Jesús le dijera: apártate de mí, Satanás, y aguantar. Para haberle cortado la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, y Jesús haberle puesto la oreja en su lugar, saberlo sanado, y haberle dicho a Pedro: estás loco, muchacho. El que vive por espada muere por espada. Tú tranquilo. El que había dicho, no, es que yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dice: mejor cállate, porque antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Acaso usted cree que eso no sacudió el orgullo de Pedro? Y todavía no hemos llegado a otras historias más. Solamente estoy yendo por encima. Pero para tener resistencia, Pedro tenía que tener un carácter.
Y Pedro, en el transcurso de su camino de 3 años y medio con Jesús, Pedro nunca se daba cuenta, pero Dios estaba moldeando su carácter. Por eso es que Jesús era maduro con él. Por eso es que Jesús hablaba más fuerte con él. Por eso es que el trato con Simón Pedro, Jesús era diferente. En algunos momentos le decía Simón de una forma de alabanza, de una forma sutil, de una forma amorosa. Y de momento le decía Simón, cabezadura, cabezón. Porque Jesús tenía que trabajar con el carácter de Pedro. Porque ya Dios tenía un plan para con su vida. Para llegar de ser un hombre ordinario a llegar a ser un hombre extraordinario, ¿sabe qué tuvo que aprender Simón Pedro? Tuvo que aprender a ser sumiso. Oh, sí. Tuvo que aprender a ser sumiso. Tuvo que aprender a someterse a las autoridades. Tuvo que aprender a someterse a la voluntad de Jesús. Acuérdese, un hombre de negocios no se sujeta a nadie. Un hombre de negocios es voluntarioso. Él sabe lo que quiere, sabe cuándo lo quiere y sabe cuándo lo va a hacer. Pero cuando Jesús lo ve y lo llama y le dice, ven, sígueme, es después de un gran milagro en donde Pedro está pescando toda la noche. Jesús se acerca, le pide prestada la barca. ¿Me puedo subir? Sí. Y después Jesús prepara todo el momento. Así como Jesús preparó todo el momento para que Él llegara a nuestras vidas. Jesús preparó todo. Dios lo permitió. Y le pregunta a Pedro. Y le pregunta, vete a mar adentro y tira tu red. Y le dijo, no, es que yo lo he hecho toda la noche y nada ha pasado. Y le dijo, ok, pero esta vez tírala, porque ahora el que te está hablando es el Verbo. Y el Verbo está en tu barca. Yo soy el Verbo. Yo soy el Hijo de Dios. Y la naturaleza se sujeta a mi palabra. Ahora tira la red. ¿Y sabe qué hizo Simón? ¿Sabe qué hizo Simón Pedro? Fue sumiso. Y dijo, está bien, Señor. Tirando la barca, tirando la red y jalando la red. Y llenándose la barca de peces. ¿Sabe por qué yo sé que Pedro aprendió? ¿Sabe por qué yo creo esto? Vamos a primera de Pedro 2, 13 al 18. Y dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como servidores de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Alguien que me diga, ¿aprendió? ¿Aprendió Pedro? ¿Sí o no? Somos 6 compartidos. Y vemos 12 personas que han respondido. Comparta, comparte y comparta. Y los que me están viendo ahí infraganti, no se preocupen, comenten, comparten. No tengan pena. No tengan pena. Pueden compartir. El apóstol Pedro también aprendió a sujetarse. Tenía que sujetarse. Tenía que actuar con moderación.
¿Sabe por qué? Porque Pedro se irritaba. Y era colérico. Era enojón. Se enojaba por todo. Se enojaba por todo. ¿Y qué? ¿Y cómo? Y así, y acá, y allá. Se enojaba por todo. Pero ¿sabe qué? Vuelve otra vez y aprende el apóstol Pedro. Y escribe en Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando la maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro aprendió. Y yo me imagino que decía, ¿tú sabes qué? Yo era como ustedes. Yo era contestón. Yo era peleonero. Yo era el mero gallo. A mí se me paraban al frente y vámonos, nos cuadramos, vámonos. Pero conocí a un hombre. Conocí a un hombre que cuando yo lo vi que lo estaban escupiendo, él no abrió su boca. Que cuando yo vi que lo golpeaban, él no hizo ningún gesto. Y cuando yo vi que lo traspasaron, cuando yo vi que lo traspasaron con una lanza, él no abrió su boca. Cuando se burlaban de él y él decía, y le decían, hey, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y él no decía nada. Me sujeté. Yo anduve con un hombre. Me imagino que decía Pedro, que decía que ese hombre me decía, sed mansos y humildes. Sed mansos y humildes. Para hacer ese cambio de hombre ordinario, ya vemos que se han dado cuenta cómo fuimos de un hombre áspero, mal geniado, a un hombre que ya va creciendo, a un hombre que va madurando, que ya no es enojón, que tiene iniciativa, que tiene resistencia, que utilizaba su carácter para seguir a Jesús, que comenzó a aprender a ser sumiso, que comenzó a sujetarse. Y ahora viene la prueba de fuego. Ahora tienes que aprender a ser humilde. Gracias a todos los que se están conectando. En verdad, gracias a todos los que se están conectando. Ocho personas. 13. No sé cuánto compartido. Así que comparta. La última semana fuimos 14. ¿Qué tal si esta semana somos 20? Y alguien que se pregunta, o sea, ¿Dios puede hacer algo en mi vida? Sí. Lo hizo con la persona que te lo está compartiendo. Y no es egoísta. Lo comparte. Porque en algún momento fue Pedro. Te lo digo yo. Porque en algún momento yo también fui así. Te lo pueden decir muchos. Porque muchos de los que están viendo y muchos de los que a lo mejor van a compartir, en algún momento fueron adictos a una droga. Y el único que los pudo cambiar fue Dios. En algún momento uno fue adicto al baile, a irse a bailar, y Dios lo transformó. En algún momento uno fue adicto al alcohol y Dios lo transformó. En algún momento hubo alguien por ahí con un mal genio. Y esa persona puede levantar la mano y decir, ese soy yo. Ya que tú no sabes lo que me pasó. Me encontré con Jesús de Nazaret. Y antes, cuando yo tenía ganas de responder,
Ahora yo me di cuenta de todo lo que pasó Jesús y me di cuenta que era necesario que yo también cambiara. Antes, en algún momento de mi vida, yo era un prepotente, grosero, contestón. Pero Cristo me cambió. Y ahora cuando respondo con autoridad de que Jesús tiene poder. De que cuando se levanta un demonio yo le puedo decir: te reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. De que cuando se levanta una prueba uno no comienza a llorar, sino que se levanta confiando y decir: tú sabes qué, si Pedro pudo caminar sobre las aguas y fue atrevido, entonces yo voy a ser atrevido en creerle a Jesús. Pero el paso de ser ordinario a extraordinario se vio aquí, en la humildad. Vamos, somos 7 compartidos. Puede compartir, puede compartir, puede compartir. Yo sé que usted puede. Dios le bendiga. Veo muchas personas conectadas ahí. Vamos a tomarnos un tiempo. Las mismas 3 personas comentando. El hermano Miguel, nuestra hermana Sapti, nuestra hermana Esther, Kelsey Santo, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Gracias a todos los que están conectados. Compartan, en verdad compartan. Que sepan que los envíos ya son los miércoles. Amén. A ver, a lo mejor soy yo quien hizo algo malo y yo regañándolos aquí. Los amo. Listo. También tuvo que aprender Pedro humildad. Déjenos ahí su comentario para poderlo saludar. Y es que el pecado más obsesionante puede ser la tendencia a creer que uno es más que los demás. Cuando la gente lo sigue y está constantemente alabado y lo buscan y lo admiran, es más fácil ser vencido por el orgullo. Cuando Jesús está anunciando ya su muerte, Jesús le informa a Pedro de que iba a ser sacudido, de que iba a ser zarandeado. Y Pedro le contesta: no vayas, no mueras. Llega el momento. Pedro sigue a Jesús de lejos. Y cuando llega al patio de la casa del sumo sacerdote, lo identifican y le dicen: tú eres uno de los seguidores de él. Y él dice: no, yo no lo soy. Y le dicen: no, es que tú hablas como él. No, yo no soy. Yo ni conozco al hombre. Y a la tercera lo maldijo. Maldijo a Jesús. Yo no conozco a ese hombre. Ya, déjeme en paz, déjeme tranquilo. Y ahí cantó el gallo. Fue allí, en ese momento, en donde Pedro se dio cuenta. Tenía razón. Si me hubiera quedado callado, si yo hubiera escuchado. Dice que lloró amargamente. Pero ¿sabe qué? Pedro también aprendió.
Y dice, humillaos pues, en primera de Pedro capítulo 5, el 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeta a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Aprendió Pedro, sí o no? Sí, aprendió. ¿Sabe qué también aprendió Pedro? Aprendió a amar. En una cierta ocasión, antes de la fiesta de la Pascua, estaban todos reunidos, estaban cenando y entraron a la casa. Y cuando entraron a la casa, acuérdense que las calles de ese entonces no eran pavimentadas, estaban llenos de tierra, estaban llenas de polvo, estaban empolvados, cabello lleno de polvo, todos sucios. Y era costumbre de que alguien que los recibiera, los tenía que recibir con agua. Dios me le bendiga, hermana Ana. Amén, bendiciones, comparta, comparta, comparta. Muchas gracias. Dios es bueno, amén. ¿Se están gozando? ¿Cuántos se están gozando? Acuérdese, es Pedro y haciendo su viaje de hombre ordinario a un hombre extraordinario. Y cuando llega ese momento en donde llegan a la casa, no había nadie que los pudiera atender. Prepararon la comida, prepararon la mesa, prepararon todo, pero solamente hubo una persona que se dio cuenta. Y esa persona fue Jesús. Yo me imagino que Jesús miró los pies de todos y dijo, están sucios. Y cuando ven los pies de todos sus siervos sucios, Él dice, ¿tú sabes qué? Fui a buscar una bandeja con agua, a una toalla, se sienta y le comienza a quitarle el calzado de los pies a cada uno de sus discípulos. Y Pedro, dice, ¿usted qué hace? Dice en el verso número 6, 13:6. Entonces vino a Simón Pedro y dijo, Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refería a Judas, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Le lavó los pies a todos, volvió a la mesa, les comenzó a hablar acerca del ejemplo que les había dado. Después en el capítulo 13, en el verso 21, Jesús anuncia la traición de Judas. Y anuncia cómo iba a ser traicionado. Judas salió. Y en el verso número 31, Jesús le enseña lo más importante. ¿Sabe por qué yo le lavé los pies? Porque cada uno de ustedes necesita que aprender un concepto. Necesitan que aprender que el más grande es el que se hace más pequeño. Y necesitan que aprender algo. Todos ustedes son diferentes, pero un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros. Pedro aprendió.
Pedro aprendió. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aprendió compasión. Aprendió compasión. En ese momento en que niega a Jesús, sale corriendo llorando. Pedro falló. Pedro falló. El líder, el impetuoso, el valiente, el que tenía coraje, el que le llamaban el mocho orejas. Sí, usted sabe que la intención de Pedro era cortarle la cabeza a Malco. No era cortarle la oreja, era cortarle la cabeza. Pero Pedrito era pescador, no era un hombre de guerra. Y no sabía utilizar una espada. Cuando Pedro niega a Jesús, falla. Y fue sacudido. Dice que corrió y lloró amargamente. Pero capítulos después, en el libro de Juan, dice que llega un momento en donde Pedro está pescando. Y mientras pesca, él ve un hombre y se da cuenta que es Jesús. Se tira de la barca emocionado y corre hacia él. Imagino que lo abraza, lo besa y le dice: te estaba esperando. Y mientras estaban reunidos, comiendo, no sé, riéndose, contando sus historias, cantando, no sé, dice que llega un momento en donde Jesús aparta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le preguntó 3 veces. Y a la tercera Pedro se desplomó. Y le dijo: a pesar de haberte fallado, ¿aún me amas? Y Jesús le dijo: sí. Sí. Y ahí Pedro aprendió lo que era compasión. De que en el transcurso de su vida va a haber gente que iba a fallar. Pero él tenía la palabra, él tenía la experiencia. Él podía decir: tú sabes que yo le fallé a Dios. Pero tú sabes que también me levantó. También me levantó Dios. ¿Sabe por qué yo sé que lo aprendió? Primera de Pedro 4:8. Y dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca,
Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo me imagino que Pedro, mientras escribía eso, se acordaba de ese momento en que Jesús le dijo: ¿me amas? Señor, pero te negué una vez. No te preocupes. Solo dime si me amas. Sí, Señor, te amo. Ok. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Okay. Imagino que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Te negué 3 veces y tú me preguntas 3 veces si te amo. El amor cubre multitud de errores. Tuvo que aprender valor, una disposición madura, firme, intrépida y dispuesta a sufrir por la causa de Cristo. Pedro enfrentó muchas dificultades. Después de ser restaurado, Pedro se enfrentó con muchas dificultades. Pero Pedro tenía el conocimiento de algo. Él sabía cuál era el precio de seguir el Evangelio. Y el precio de la predicación del Evangelio para él iba a ser morir. Sufriría persecución, sufriría opresión, sufriría tribulación y el martirio. Pero Pedro sabía que él tenía que hacer algo. Él tenía que perseverar. Y para perseverar se necesita que tener valentía. Se necesita que tener valor. ¿Sí me entendieron? ¿Cómo fue del ordinario a lo extraordinario? Tuvo que aprender amor, misericordia, compasión, valor. Aprender a utilizar sus debilidades para la gloria de Dios. Sujetarse, ser sumiso. Y aprender a saber el valor de seguir a Jesús. Y para perseverar, disculpen, la única forma que él podía hacerlo, la única forma en que nosotros podemos perseverar hasta el fin, la única forma que nosotros podemos ir del ordinario a lo extraordinario, ¿sabe cómo es? Por medio del Espíritu Santo. Hechos 2. El momento glorioso de la iglesia. Sé que todos se burlaban y decían: están llenos de mosto, están borrachos, están locos. ¿Y sabe quién se paró? That's right. Se paró Pedro. Y dijo: estos no están llenos de mosto. Es muy temprano para eso. Este es el cumplimiento de la palabra que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro comenzó a predicar y les recordó: ¿se acuerdan de aquel Jesús Nazareno al que ustedes mataron? Él resucitó y ahora comenzó a predicar. Se levantó valiente con eso que Dios le había dado, con esas clases que Dios le había dado, que Jesús le había enseñado, con esa mansedumbre, con esa capacidad, con esa autoridad, con ese carácter. Comienza a predicar.
Y en el primer mensaje se convierte en 5,000 personas. 3,000 personas, perdón. O más. Y no solamente fue ahí. También fue en Hechos 4, 19 al 20. En donde lo acusan y le dicen: ya no prediques más en el nombre de Jesús. Ya no lo hagas más. Y Pedro y Juan dicen: no. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Pedro aprendió? Sí. Pedro aprendió. ¿Sabe por qué yo sé que Pedro aprendió? Porque escribió lo siguiente en Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Fue Pedro un hombre perfecto? Alguien diga algo. Me ponen nervioso si no contestan. Gracias por contestar. Ahí veo a nuestra hermana Ana. Ahí veo a nuestra hermana Abby Archaga. Ahí veo a nuestra hermana Esther. Nuestra hermana Santi, que se ha estado gozando. Gloria a Dios. Contesten. Ayúdenme. ¿Fue Pedro un hombre perfecto? No. Pedro no fue un hombre perfecto. Pedro aún siendo lleno del Espíritu Santo, aún teniendo la llenura, teniendo el carácter, aún cuando fue transformado, Pedro cometió errores. Y uno de ellos fue Gálatas 2, en donde Pablo reprende a Pedro y le dice: ¿cómo es posible que con los gentiles tú te sientes a comer? ¿Cómo es posible que tú te sientes con ellos, compartas con ellos, te rías con ellos, comas con ellos? Y de momento llegan los judíos y después te apartas de los gentiles y te sientas con los judíos y hablas mal de los gentiles y señalas a los gentiles. El apóstol Pablo le dijo: Pedro, eres un hipócrita. Dice: pero cuando vi, en Gálatas 2, verso número 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice que lo reprendió, lo regañó, le habló fuerte. Pero Pedro aprendió. Dice que en el libro de Hechos Pedro se para a dar un discurso para defender el apostolado de Pablo. Él dijo: él tiene razón. Yo era un hipócrita.
Porque para ir del ordinario a lo extraordinario, hay que aprender a reconocer nuestros errores. Sí, sí. ¿Cómo, cómo murió el apóstol Pedro? Los que se quedaron al final van a aprender algo bien bonito hoy. Tantas almas que se convirtieron, tanta persecución, tanta opresión, tanta tribulación, tanto golpe. Él seguía predicando con gozo, con alegría, porque Dios lo había convertido de un hombre ordinario a un hombre extraordinario. Porque solamente un hombre extraordinario puede perdonar. Solo un hombre extraordinario puede amar. Solo un hombre extraordinario sabe humillarse. Solamente un hombre, y cuando digo hombre también me refiero a mujer. Solamente un hombre o una mujer extraordinaria sabe reconocer sus errores. Sabe pedir perdón. Sabe levantar a otros. Porque hoy en día una persona cae y lo que le hacemos en vez de darle la mano es darle el pie. Pero un hombre que vive bajo la dirección del Espíritu Santo, que se está dejando moldear por el poder de Dios, dice: tú sabes qué, tú caíste, yo te voy a levantar. Estás en el lodo, yo me voy a tirar al lodo, te voy a estirar mi mano y te voy a levantar y te voy a restaurar. Te voy a levantar, tú no te vas a quedar en el suelo, yo te voy a levantar. Y Pedro sabía que era levantar a alguien, porque él también había caído, porque él también había fallado, pero él también sabía lo que era la misericordia y el amor de Dios. Cuando todos saben cómo murió el apóstol Pedro, alguien que me diga por ahí cómo murió el apóstol Pedro. ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿Cómo murió el apóstol Pedro? Está bien. Cuenta Eusebio, un historiador de la iglesia primitiva, por testimonio de Clemente, que Pedro muere crucificado. Cuando lo van a crucificar, Pedro, por voluntad propia, dice: yo no soy digno de morir como mi Señor. Por petición propia él lo dijo: si me van a crucificar, crucifíqueme boca abajo. Y dicho y hecho. Pero no antes de esto. Porque antes de que crucificaran a Pedro, crucificaron a su esposa. ¿Se acuerdan que les dije? Que Pedro estaba casado y que siempre andaba con su esposa. Se supone que nunca tuvieron hijos, pero Pedro siempre andaba con su esposa. Y aún en el momento final, su esposa estaba ahí. Y la crucificaron a ella primero. Y mientras la crucificaban y la clavaban al madero, dice Clemente, y se lo dice a Eusebio, y Eusebio escribe y dice que la miró a los ojos y le dijo:
la llamó por su nombre y le dijo: recuerda al Señor. Un hombre extraordinario. Recuerda al Señor. Y Pedro vio cómo la niña de sus ojos moría. La mujer que había amado toda su vida murió. Expiró. Yo me imagino que Pedro, boca abajo, cerraba los ojos y decía: todo lo que he pasado valió la pena. No era nada, pero tú me diste todo, Jesús. Era un simple pescador y me convertiste en un pescador de hombres. Tú me enseñaste a sujetarme a las autoridades. No quería pagar impuestos y tú me enseñaste a sujetarme. Tú me enseñaste lo que era humildad. Imagino que en ese momento corrió una película. Y él dijo: yo no era nada. Y tú me diste todo. Gracias, Jesús. Imagino que cerraba sus ojos y decía: pronto te voy a ver. Solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Cumplí tu propósito? Perdón si derramo mis lágrimas. Pero la vida de Pedro se puede resumir en este verso. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es exactamente lo que hizo Pedro y lo que lo convirtió en un hombre ordinario a un hombre extraordinario. Gracias por conectarse una vez más a Como Llama de Fuego. La próxima semana les estaremos enviando cuál será el próximo tema. Si está dispuesto a tomar ese viaje, esa decisión, tómela. Es la mejor decisión. Pero que sus limitaciones no lo excluyan. No lo hagan creer que usted no es merecedor de la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios lo puede utilizar a usted. Usted puede ser la siguiente persona a quien Dios utilice con poder, a que Dios utilice con su gracia, con su misericordia. Porque ninguno de nosotros no merecemos nada, pero su amor y su salvación llegó y nos ha levantado, y a cada uno nos has dado diferentes cualidades, y solo Dios puede llevar a alguien de lo ordinario a lo extraordinario. ¿Están conmigo? Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias. Gracias porque en medio de nuestras debilidades, tu poder se perfecciona. Gracias, Dios, porque aunque nosotros no estemos entendiendo ahora, has permitido cosas en nuestras vidas para convertirnos en el hombre, o en este caso las mujeres,
hombres y mujeres que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Dios, por todas las pruebas. Gracias, Dios, por todos esos momentos difíciles. Gracias por esos momentos que no hemos entendido, Señor. Transfórmanos. Ayúdanos. Ayúdanos a perseverar por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y aun cuando nuestros pies resbalen y caigamos en el lodo cenagoso, podamos confiar en que tú nos puedas levantar, mi Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Buenas noches. Descansen. Tenemos una razón más para orar. Llévense a todos ustedes en oración. Compartan. Cuando termine esta transmisión, compartan. Compartan. Sí, en verdad, compartan. Porque yo sé que alguien va a escuchar este mensaje y va a decir, ¿tú sabes qué? Ese soy yo. ¿Dios puede hacer eso conmigo? Sí. Dios puede hacer eso y mucho más. Para la gloria de su nombre. Así que Dios me le bendiga. Buenas noches. Y nos vemos en el próximo episodio. Dios le bendiga.